Matvichuk dice: la ocupación es una guerra y queremos la paz. La abogada ucraniana de derechos humanos, Matvichuk, figura entre los participantes en el segundo encuentro mundial sobre la fraternidad humana, organizado en el Vaticano por la Fundación Fratelli Tutti. Este premio Nobel de la Paz del 2022 habla de la cooperación con sus colegas presentes en Roma y subraya el valor de la libertad en la sociedad ucraniana. Svitlana Dukhovich de Vaticano menciona que la paz no quiere decir ocupar la guerra, o la paz quiere decir ocupar y la guerra es un veneno. Este es el testimonio de la abogada y activista de derechos humanos Matvichuk, fundadora en Ucrania del Centro para las Libertades Civiles, que se ocupa de documentar el sufrimiento causado en su país por el conflicto y que por este motivo en el 2022 ha recibido el Premio Nobel de la Paz. Matvichuk, quien en días pasados ha participado en este segundo encuentro mundial sobre la fraternidad humana organizado por la Fundación Fratelli Tutti, con los demás galardonados por este premio presentes en Roma, trabajó en una declaración de paz el día sábado 11 de mayo por la mañana. Con todos sus colegas se reunió con el Papa Francisco. Su presencia en Roma fue también una ocasión imprescindible para presentar su experiencia en la documentación de crímenes de guerra. Vatican Radio, Vatican News se ha reunido con ella inmediatamente después de la audiencia de los participantes en el foro con Francisco. Alexandra le pregunta a Alexandra: usted asistió al encuentro mundial sobre la fraternidad humana y estuvo presente en la audiencia con el Santo Padre. Le pregunta si podría compartir sus impresiones. Ella responde que de hecho él estaría muy contenta de estar estos días en el Vaticano para una reunión a la que han sido invitados diversos premios Nobel de la Paz y representantes de diversas organizaciones internacionales. Se ha debatido juntos el texto de la Declaración de la Paz y sus puntos principales para ella es muy importante que este texto final de la Declaración de Paz incluya algo que estaría claro para todos los ucranianos, pero no sería tan obvio para esta comunidad internacional. La ocupación también es la guerra. Todos queremos paz, sí, y todos luchamos por ella, pero la paz no es una ocupación. Tuvo la oportunidad ella de mantener una breve conversación con el Santo Padre y le ha regalado un libro de Stanislav Asayev, que es un periodista de Donetsk que pasó 2 años en la prisión de Izotbaitsia. Le dijo al Papa que se ha dedicado a documentar el dolor humano y que millones de personas sufrían en ese país. La gente necesita a su santidad y le ha pedido que viniera a Ucrania. Así lo dijo la señora: ahora más que nunca la gente que sufre lo necesita. Sobre las libertades civiles de un evento de este tipo, es importante que se hayan escuchado aquí las voces de personas de distintos continentes, personas que han vivido muchas pruebas y en particular guerras, y en realidad todos han hablado de lo mismo, aunque desde perspectivas diferentes, desde puntos geográficos diferentes, distintos, desde experiencias vitales diferentes. Se ha hablado del tema de que las personas luchan por la libertad, por la dignidad humana, de que debe haber justicia y de que si el mal no se castiga, no se hace más que crecer, dijo. Hemos hablado, o se ha hablado, de que si queremos paz, debemos hacer de ella nuestra práctica cotidiana.
su percepción de un deseo de escuchar el dolor y los problemas de los demás, el deseo de comprender y ayudar. Aquí hay que entender que se trata de un público especial, son personas que saben escuchar y comprender el dolor ajeno. Le puso un ejemplo. Había llegado uno de los altos funcionarios del Vaticano y en un momento dado quizás quiso acercarse a él para hablarle, pero no lo vio. Entonces uno de los participantes en la conferencia, un premio Nobel de Yemen, simplemente le llamó y le preguntó que si había visto que quería hablar con esa persona y cómo estaba metida en esta conversación. Lo hizo. Es un pequeño detalle, pero es algo que se ha observado a menudo y la gente ha trabajado mucho sobre el dolor humano. La gente que entiende lo que es la lucha por la libertad comprende las aspiraciones de los demás y nunca se la niega a ayudar. La misión de su Centro de Libertades Civiles es la de promover los derechos humanos, la democracia y la solidaridad en Ucrania. Desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala, se ha estado documentándose los crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso y exigiéndose que se reconozca internacionalmente la responsabilidad de estos crímenes. Hasta este punto, ¿qué se ha conseguido? Por sensibilizar a la sociedad ucraniana y animarla a no perder de vista los derechos humanos en la vida cotidiana, en unos tiempos de guerra tan difíciles. Esta es una cuestión muy complicada. Por un lado, todos luchamos por la libertad en todos los sentidos de la palabra, por la libertad de ser un país independientemente, no una colonia rusa, por la libertad de preservar nuestra identidad ucraniana. No se ha visto obligado o se han visto obligados a reeducar a nuestros hijos para que se conviertan en rusos, y por la libertad de elegir democráticamente, es decir, el derecho a hacer algo cada día y a construir un país donde se protejan los derechos de todos. Pero, por otra, la guerra es un veneno que para cualquier sociedad, para cualquier pueblo, porque evidentemente pone en primer plano la necesidad de la supervivencia y pone en primer plano de ciertos instintos básicos. Y a veces la gente puede pensar que todo lo demás en estas condiciones no importa. Es una posición muy peligrosa porque entonces se corre el riesgo de olvidar por qué estamos luchando. No se tiene el derecho moral de decir nada a nadie, pero mi trabajo consiste en recordar a los ucranianos cosas muy importantes. Textual: y lo que todavía nos ayuda a avanzar en la dirección correcta, a pesar de toda esta lógica bélica, es que si abrimos cualquier encuesta sociológica a los ucranianos sobre valores, veremos que ellos siempre sitúan la libertad en lo más alto de la jerarquía de valores. Estas encuestas también muestran que un gran porcentaje de ucranianos confía en la Iglesia. De nuevo, se habla de valores. ¿Qué papel cree que se podría desempeñar la Iglesia a la hora de orientar a la gente hacia determinados valores? De hecho, la Iglesia puede desempeñar un papel enorme. Somos conscientes de que este poder blando e intentamos cooperar con diversas iglesias, confesiones y organizaciones religiosas. En el 2019, junto con el Instituto para la Libertad Religiosa, se han organizado una mesa redonda sobre el tema, en la que se han reunido con representantes de diversas iglesias y confesiones, así como representantes de organizaciones de derechos humanos, para debatir la cuestión de la libertad religiosa en los territorios ocupados. Como se tienen muchas cosas en común, se puede trabajar juntos para superar estos retos. En particular, la libertad religiosa en los territorios ocupados es un tema que se trata como documentadores de crímenes de guerra.
Se ha documentado principalmente y personalmente la persecución de la religión, y nunca se ha olvidado la historia de un pastor protestante que contó cómo había sido torturado y por lo que había pasado en el pasado. Y como nadie tiene una respuesta sencilla sobre cómo obtener esto juntos, en cooperación con diferentes iglesias y confesiones, se han intentado hacer lo que se pueda. No tenemos la capacidad de detenerlo, pero trabajamos individualmente en cada caso. Y esto significa ayudar a personas concretas, que no es tan poco después de todo. No es tan poco. ¿Qué le dijera en este encuentro? ¿Qué se llevará a Ucrania? Llevaría la esperanza conmigo, dijo. Espero de verdad que su santidad me haya escuchado y venga a Ucrania en un futuro. Se ha venido aquí sabiendo que 2 veces por semana menciona a Ucrania en sus llamamientos y que esta es una voz poderosísima en nuestro apoyo, especialmente en aquellos países con los que se ha tenido contacto. América Latina, África. Hace poco que se ha recuperado nuestra independencia y no se tiene contacto humano horizontales tan amplios, así que la voz del Papa es extremadamente importante aquí. Y agradeció que cada semana millones de personas de todo el mundo se oiga que el Papa a Ucrania y reza por la gente de Ucrania. Aquí hay una voz de esperanza. Más de 35.000 muertos en la Franja de Gaza. Críticas hacia los Estados Unidos. Dado que Hamas también ha matado a mujeres y niños, el secretario de Estado estadounidense Blinken pide más atención para civiles, pero para el ejército israelí al menos 13.000 milicianos han sido eliminados desde que comenzó estos combates. Un informe de Ciudad Vaticano. El número de muertos palestinos en esta franja desde el 7 de octubre que ha comenzado ha superado los 35.000, ¡boom!, según el Ministerio de Sanidad, controlado por Hamas. El organismo destaca cómo mujeres y niños también han acabado bajo bombas. Estos bombardeos en Rafah, por ejemplo, durante la noche en Rafah, una persona murió y otras 3 resultaron heridas en un último bombardeo de las Fuerzas Armadas israelíes. Así lo ha informado la agencia de noticias palestina, Wafa, según la cual también se han registrado otros heridos en el campo de refugiados en Burej. Blinken, demasiadas víctimas civiles. Israel afirma haber matado a más de 13.000 militantes y un miembro del grupo paramilitar Frente Democrático también murió en una de estas redadas. Pero aquí sí ha llegado las críticas del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, que señala lo siguiente: Israel tiene las herramientas para reducir las bajas civiles en sus operaciones militares. Sin embargo, señala los resultados sobre el terreno, incluido el elevadísimo número de víctimas civiles, y arroja dudas sustanciales sobre si los militares las han utilizado eficazmente en todos los casos. El propio Blinken escuchó por teléfono al ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, para hablar de la situación en la Franja de Gaza y de la liberación de rehenes en manos de Hamas. Su apertura de un nuevo paso de ayuda, el ejército israelí y la coordinadora de actividades gubernamentales en los territorios Kogat del Ministerio de Defensa han anunciado la apertura de un nuevo paso fronterizo con el norte de la Franja de Gaza para la entrega de ayuda humanitaria. Lo escribe así el Times of Israel. El llamado cruce de Erez Occidental
Está situado en la zona de Sikkim, en la costa. Este cruce fue construido por el Departamento de Ingeniería del Ministerio de Defensa, la autoridad de cruce de este ministerio y unidades de ingeniería de las FDI. Las fuerzas de defensa israelí afirman que este cruce se abrió como parte del esfuerzo para aumentar las rutas de ayuda a la Franja de Gaza y en particular al norte de la Franja de Gaza. Decenas de camiones que transportaban harina del Programa Mundial de Alimentos fueron entregados desde el puerto de Ashut a la Franja de Gaza a través del nuevo cruce, tras someterse a controles de seguridad. Inaugurada en Roma la Casa de Chiara para madres con embarazos patológicos. Este centro, que lleva el nombre de Sierva de Dios Chiara Corbella Petrilo, se inauguró en Roma en presencia del Monseñor Ambarus. Esta casa acogerá a mujeres y familiares enteras que se ven obligadas a permanecer en Roma para tratar enfermedades perinatales que ponen en peligro al feto. Enrico Petrilo, para curar a un hijo que necesita el apoyo para toda la familia. Una redacción de Marco Guerra, Vaticano. Acogerse y asistir gratuitamente a familias y mujeres que afrontan embarazos con patologías prenatales y que por lo tanto requieren este tratamiento hospitalario e intervenciones intrauterinas. Este es el proyecto de la Casa de Chiara, nombre inspirado en la sierva de Dios Chiara Corbella Petrilo, inaugurado hace ya casi unos días en Roma en presencia de autoridades civiles y religiosas, entre ellas Monseñor Veroni Ambarus, obispo auxiliar de la diócesis de Roma, para que la diaconía de esta caridad se lleve a tiempo real. Las familias que enfrentan estas enfermedades prenatales, este centro concebido y apoyado por Pro Vita Onlus y la Fondazione Il Cuore in Goccia, en cristiano, el corazón en una gota, acogerá a familias que viven fuera de la religión de Lacio, pero reciben tratamiento en Roma. Esta casa podrá alojar hasta 3 familias durante periodos variables en función de las necesidades que se requiere. Basta decir que solamente en el último año más del 79% de las solicitudes de asistencia han llegado a Roma procedientes de familias residentes fuera de la región de Lacio, para tratar patologías prenatales muy graves como malformaciones estructurales, síndromes polimalformativos, cromosomopatías, linfangiomatosis y cardiopatías. Así lo explica Jacobo Koge, portavoz de Provita. La asistencia integral. Este proyecto consistirá en la gestión diaria del piso y la asistencia diaria a las familias con los gastos de suministros y propuestas de ocio educativo y recreativo para los demás niños. Como Fundación del Corazón en una Gota, se ha acogido con gratitud la iniciativa de prestar apoyo y ayuda a las familias con patologías fetales graves que acuden a nosotros desde toda Italia para recibir apoyo y acompañamiento. Así lo explica Giuseppe Noia, profesor asociado de la Universidad Católica de Medicina Prenatal y presidente de esta fundación. Nuestros servicios sociosanitarios prosiguen, no se detienen únicamente en la respuesta médico, clínico, científica, sino que abrazan a la pareja, a la familia con toda obra, serie de apoyos solidarios.
Enrico Petrillo dice apoyar a toda la familia en el cuidado de un niño. La casa de Chiara es un fruto nacido del terreno sembrado por Chiara y ha creado y cree que ella estaría feliz de ver cuántas personas se han inspirado su ejemplo. Lo dice Vatican News Enrico Petrillo a este medio, marido de Chiara Corbella y fisioterapeuta paliativo. Enrico acompañó a Chiara durante un embarazo con patologías prenatales y a la luz de su experiencia subraya que es crucial tener una mano tendida por parte de las instituciones y la comunidad. Se tiene amigos médicos que nos ayudan a desempeñar o a desentrañar el sistema sanitario de aquella época, lo afirma Enrico Petrillo. Tratar a un niño es muy importante, pero para tratar a un niño también hay que tratar a los padres, a los hermanos y a la familia en general. Petrillo subraya a continuación la importancia de un hogar que acompaña a la familia durante todo el proceso sanitario. Las inundaciones en Brasil, Spengler se ha llevado ayuda entre mil dificultades. Monseñor Jaime Spengler habla sobre la catástrofe medioambiental que golpeó la capital del estado de Río Grande do Sul, con casi 90 muertos, más de 100 desaparecidos y 150.000 personas sin hogar. Las primeras ayudas para el estado brasileño de Río Grande de Sul llegarán de Argentina. El gobierno de Buenos Aires ha anunciado que enviará a este país agentes de policía federal, expertos en logística, unidades caninas y un avión, 3 helicópteros, equipos médicos móviles con personal sanitario, buzos tácticos de la Marina, unidades de ingeniería, 2 plantas potabilizadoras de agua y pastillas potabilizadoras. La intervención del país vecino es muy necesaria dada la gran dificultad con la que se mueven la maquinaria de socorro interna en una zona devastada por las lluvias torrenciales que azotan el estado de este lugar. Toda la región aislada, Río Grande do Sul, con su capital Porto Alegre, está completamente inundada como consecuencia de las excepcionalidades lluvias de los últimos días, que han aislado prácticamente todos los grandes núcleos de población. Este aeropuerto de Porto Alegre también estaría inundado y permanecerá cerrado por decisión de autoridades, al menos hasta el 30 de mayo. En todo el territorio, la red de carreteras también está comprometida por el momento. El balance de la ola de mal tiempo es grave. Casi 100 muertos, otros tantos desaparecidos por ahí y decenas de miles de familias sin hogar. Stefano Calcara, empresario italiano desde hace 25 años en Porto Alegre, subraya a Radio Vatican News, lo imprescindible, lo imprevisible de lo sucedido. Ha habido daños, sí, graves en la agricultura y la ganadería. Lo denuncia Stefano Calcara, que estarían repercutiéndose negativamente en los comercios donde se han comenzado a faltar alimentos. Lo mismo pasa con las gasolineras, subraya, donde el combustible no llega desde hace ya varios días. Albergar a los sin techo, la primera urgencia es ahora, además del recuento de las víctimas, dar cobijo a los que se han quedado sin hogar. De hecho, es inminente otra perturbación que podría agravar la ya difícil situación. La iglesia local, afirma el arzobispo de Porto Alegre, Monseñor Jaime Spengler, en una entrevista concedida al programa
brasileño de Radio Vaticano está movilizada para acoger a quienes se han quedado sin casa y necesitan comida, agua, artículos de primera necesidad y sobre todo un techo. Las parroquias han habilitado habitaciones como dormitorios para los damnificados. Colegios, asociaciones deportivas y otras han hecho lo mismo. Pero lo más importante, dice Monseñor Spengler, es expresar cercanía y solidaridad con quienes han perdido todo. En cualquier caso, la movilización es general y se espera que las condiciones meteorológicas mejoren para que pueda lanzarse un esfuerzo de socorro generalizado en todo lo que pasa en el territorio del estado de Río Grande do Sul. Jamás acepta este acuerdo, pero Israel no está satisfecho y sigue atacando a Rafah. Este respaldo de Hamas a una tregua no satisface al gobierno israelí, que considera que este acuerdo estaría lejos de sus experiencias. Nuevas reuniones de negociaciones hoy en el Cairo para evitar un nuevo ataque terrestre israelí. La presión sobre Hamas llega en forma de incursiones en Rafah, que han causado al menos 15 muertos. Las instalaciones sanitarias también estarían pagándose el precio de los intensos bombardeos. Este hospital Kuwati del perímetro de la ciudad informó de que 5 personas habían muerto y muchas otras habían resultado heridas en los ataques aéreos. Israel, por tanto, prosigue su ofensiva militar antes de las nuevas conversaciones de hoy en el Cairo, donde continuará la mesa de negociaciones insatisfactorias. De hecho, para el gobierno israelí es la respuesta dada hasta ahora por este grupo islamista a la propuesta de tregua en Gaza. Jamás exige un alto al fuego gradual con la retirada completa de Israel de la franja, el retorno de los palestinos desplazados y un intercambio de rehenes presos por una tregua permanente. El destacamento israelí en el paso fronterizo de Rafah. Mientras tanto, Israel prosigue sus acciones militares en Rafah, incluido el control del lado palestino del paso fronterizo entre Egipto y Gaza, con el objetivo de impedir que Hamas demuestre que sigue gobernando en la zona. En los próximos días y semanas, según fuentes israelíes, Israel querría que los palestinos en Gaza, que no están vinculados a Hamas, participaran en el control y distribución de la ayuda que entra en la franja desde Egipto. Este ataque terrestre inaceptable, por supuesto, el ejército israelí ha instado a los ciudadanos a evacuar ante la invasión terrestre, considerada intolerable por sus devastadoras consecuencias, por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ve en este acuerdo una oportunidad que no debe desaprovecharse. Egipto, por otra parte, por la suya, ha intervenido de graves riesgos humanitarios para el más de 1 millón de habitantes de Gaza que son refugiados. Jordania, por ejemplo, también tendría esta preocupación y ha pedido a Estados Unidos que intervenga para obtener una nueva masacre. El presidente estadounidense Joe Biden había reiterado en los últimos días, en una conversación con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su clara posición contraria a una invasión de esta ciudad.